Estimados estudiosos y estudiosas del curso de estadística, tengan buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Bueno, les cuento que tuvimos nuestro último chat el sábado 9 de marzo con dos participantes. Abarcamos temas muy interesantes de la última parte del curso, del módulo 1 del curso de estadística, y estuvimos conversando durante un poco más de una hora. Se hizo una grabación de lo que se venía conversando en ese video chat, pero lamentablemente por lo extenso del video tuvo un problema técnico la grabación y se perdió. De tal manera que por eso decidí hacer este nuevo resumen de lo conversado, en el que espero abarcar pues todo lo que se conversó con las estudiantes participantes. En primera instancia, quiero empezar hablando de los principales conceptos que trabajamos en ese momento. De todos modos son los conceptos que abarcan esta tercera parte del módulo 1 del curso de estadística. ¿Cuáles son esos conceptos iniciales? Las medidas de tendencia central. Vamos a hablar de las medidas de tendencia central, y dentro de esas medidas de tendencia central vamos a abarcar la primera, que es la media, la segunda, que es la moda, la tercera, que es la mediana. Además de las medidas de tendencia central, vamos a hablar de medidas de posición. Esas medidas de posición son, bueno, la mediana realmente es una medida de posición también. No puedo decir que es una medida de posición. Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esas medidas de posición se refieren a fraccionamientos de la población una vez se han ordenado los datos, y cómo uno puede fraccionar esa información y poder presentar información estadística a partir de ese fraccionamiento. Y medidas de dispersión. De esas solamente nos interesa por ahora la de la varianza y la desviación estándar. Realmente los dos conceptos, varianza y desviación estándar, están relacionados y lo vamos a estar viendo. Entonces vamos a iniciar con la primera, que es la media. ¿Qué es la media? Pues la media es una medida que también se conoce como el promedio. El promedio de los datos, y es el resultado de dividir la suma de todos los datos entre el total de datos. ¿De qué? Pues de una muestra. Entonces, en el caso de nuestro ejercicio número 1, tengo 40 datos. Entonces, yo podría sumar todos estos datos. De hecho, lo puedo hacer de muchas formas. Vamos a hacerlo. Si yo marco todos estos datos, los marco aquí en la parte de abajo de mi hoja de Excel. Dice que son recuento 40. Que observen acá la suma 113,7. inclusive me dice cuál es el promedio. Si la suma es 113,7, entonces la suma la voy a anotar, 113,7. ¿Cuál es el total de datos? N. El número total de datos es 40 datos, de tal manera que la media es igual a la suma dividido el total de datos.
me da 2,8425. Vamos a ver qué me dijo. Así exactamente lo que habíamos visto acá. Bueno, generalmente cuando uno presenta una media tiene que redondear, porque pues una tendencia equivocada que podemos tener es pensar que entre más decimales presentemos de un resultado más exacto es el resultado. No es cierto. Si tenemos unas notas y las notas tienen un decimal, la media debe tener el número de decimales que cualquiera de los datos. Es decir, que este número hay que aproximarlo. Y para eso hay que saber unas reglas de aproximación. Las reglas de aproximación son muy sencillas. Miro el siguiente dígito, voy a agrandar acá para verlo. El 2,8425. Y lo que tengo que hacer es sencillamente decir que la media es igual a 2,84, perdón, 2,8. ¿Por qué? Porque los números que siguen ahí, el siguiente número que sigue es 4. Si ese número fuera 5, tendría que volver a mirar el siguiente, pero si el número es menor que 5, sencillamente dejo el número que está, el decimal que está. Si el número que aparece aquí es mayor que 5, si fuera 2,86, entonces aproxima a 2,9, porque 6 es mayor que 5. Entonces, esa es la media. Ahora vámonos con otro concepto, que es el de la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia entre los datos de la muestra. El valor que se repite con mayor frecuencia entre los datos de la muestra. Una primera forma de calcular la moda sin datos agrupados, porque hay dos formas de calcular la moda, una es con datos agrupados y otra es sin datos agrupados. Sin datos agrupados, pues es tan sencillo como observar los datos puntuales, o sea, no hacer una tabla de frecuencias con intervalos, sino hacer una tabla de frecuencias simple, o sea, sin hacer intervalos, y empezar a mirar qué datos se repiten más. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1, 3, 1, 2, 4, 8, 3, 7, 4, 1. Este número creo que se repite bastante. Voy a colorearlo con un amarillo. Perdón, me equivoqué. No, tengo que colorearlo es con este. 4, 1. Aquí vuelve a aparecer 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 4, 1. También hay un número que se repite harto, que es el 1, 6. Lo voy a colorear de verde, por ejemplo. El 1, 6. El 1, 5 también se repite, mira. Veamos, coloreémoslo de rojo. A ver, sigo observando y vuelvo a encontrar 4, 1. De hecho, estoy casi seguro que este va a ser la moda, el 4, 1. Quizás hay otros números que se repiten, como el 1, 3, que lo vamos a colorear con este azul. Y no sé, usted posiblemente encuentre otros números que se repitan como este. Bueno, ya también encontré otro como el 0, 2. Voy a ponerlo grisecito. No estoy viendo como más repeticiones. De pronto usted las encuentre. Estaba tratando de decir eso, lo he hecho 3 veces, pero no voy a hacer más el ejercicio. Entonces yo puedo sencillamente darme cuenta que el 4, 1 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Mientras que el 1, 6 se repite 3 veces, el 1, 3 solamente 2 veces, el 1, 5 2 veces. De tal manera que con toda seguridad la moda
se puede obtener de muchas formas y no siempre me va a dar el mismo dato. Eso es una cosa que tenemos que tener claro. La estadística no es matemática exacta. Entonces vamos a ver que vamos a estimar la moda con diferentes fórmulas y diferentes medios, y nos va a dar un dato diferente cada vez, aunque tienen que ser muy parecidos. En este momento hemos encontrado que la moda es 4,1. Ahora ya aprendimos a calcular la moda o a identificarla, porque aquí no se calcula sino se identifica a través de un conteo simple o de una observación simple de datos. Ahora vamos a aprender a establecer cuál es la moda de acuerdo con un análisis de tablas de frecuencias con intervalos. Entonces veamos ahora la tabla de frecuencias con intervalos. Esta es nuestra tabla de frecuencias con intervalos. O sea, hemos dividido los intervalos en 0 a 1, 1,1 a 2, 2,1 a 3, 3,1 a 4, 4,1 a 5, y esta es la tabla de frecuencias: 4 notas entre 0 y 1, 11 notas entre 1,1 y 2, 5 notas entre 2,1 y 3, 6 notas entre 3, 1 y 4, y 14 notas entre 4, 1 y 5. Entonces, primer paso para identificar la moda cuando tengo tablas o datos agrupados, que es tablas con intervalos. Recuerden que esta tabla la hicimos a partir de los datos simples. Entonces, primer paso es encontrar el intervalo en el que tengo la mayor frecuencia. Entonces, tenemos 4, 11, 5, 6 y 14, de tal manera que el intervalo en el que tengo la mayor frecuencia es este. Lo voy a resaltar con color amarillo. Aquí está. Y entonces una vez identifico ese intervalo, es tan sencillo como ubicar la marca de clase. La marca de clase fue 4,55. Bien, vamos a dejarlo de esta manera por ahora y a redondear la marca de clase. Cuando yo quiero redondear la marca de clase en Excel, hay una función que se escribe igual redondear, es 0,5. Voy a hacer lo mismo, el mismo ejercicio con los demás para que me quede un solo decimal. Bueno, entonces veníamos diciendo que cuando se trata de datos agrupados, entonces lo que hago es, en primer lugar o primer paso, identifico el intervalo en el que se encuentra la mayor frecuencia. Y fíjense lo fácil que es identificar la moda cuando, por supuesto, en la tabla de frecuencias he calculado las marcas de clase. Recordemos que es una marca de clase. Si yo tengo un intervalo de 0 a 1, la marca de clase es la suma de los dos límites, el inferior y el superior, dividido 2. ¿Eso para qué se hace? Pues para encontrar el punto medio entre 0 y 1, que es 0,5. 1,6, 2,6, 3,6, 4,6. Bueno, aquí realmente es 1,55, pero se hace la aproximación para dejar el mismo número de decimales que tienen los datos en la marca de clase. De tal manera que en nuestro ejercicio el segundo paso es identificar la moda. Pues la moda es sencillamente el valor de la marca de clase del intervalo en el que tengo la mayor frecuencia. Entonces el intervalo en el que tenía la mayor frecuencia es el quinto intervalo, donde hay 14 datos, y yo digo en este caso que la moda con intervalos o con datos agrupados, en este caso particular, es 4,6 o 4,6, como lo quiera escribir. Entonces ya tenemos calculada la moda con dos metodologías.
Hay una tercera metodología que es a partir del gráfico, que es como a veces es más fácil hacer el cálculo. Bueno, no es que sea fácil en términos de comprender, porque es una fórmula un poquito compleja, un poco complicada, pero el concepto de la moda a partir de gráficos de histogramas, pues a veces resulta fácil cuando tengo muchos datos. Entonces para eso vamos a mirar el histograma de esta tabla de frecuencias, que es el histograma de la gráfica número 1. Entonces quiero que ustedes observen este gráfico y se den cuenta cómo es de fácil con el gráfico identificar cuál es la moda, porque la moda, recuerden que es el dato que más se repite. Y si este es un histograma, y entiendo que un histograma es un gráfico donde aparecen las frecuencias en un eje y en el otro eje el valor de la variable o los intervalos, como ustedes lo observan en este caso, entonces la columna más alta es la columna de la mayor frecuencia. Entonces quiere decir que si, así como a la manera de un detective, la moda está en este intervalo, en el intervalo que es de 4 a 5. Nosotros ya sabemos más o menos alrededor de qué dato está la moda, porque lo calculamos de dos maneras ya. Entonces sabemos que la moda es un número que está entre 4 y 5. Inclusive pues la forma más fácil sería sacar el punto medio entre 4 y 5, que era 4.6. ¿sí? Bueno, si yo tengo el intervalo entre 4 y 5, hay otro valor de moda que es mucho más aproximado que el que hicimos así rigurosamente con esa división de intervalos que había de 1,1 a 2, etcétera, que es sencillamente mirar el punto medio entre 4 y 5, que es 4,5. Esta sería otra forma. No lo voy a escribir porque no es a donde voy. Quiero ir a la fórmula más rigurosa que hay de hacer este cálculo con un histograma de frecuencias. Entonces este mismo gráfico, que es el del primer ejercicio, lo voy a llevar a un dibujo, a un programa que yo tengo donde lo veo como dibujo y puedo hacer anotaciones. Solamente quiero llevarlo allá porque necesito hacer anotaciones encima del gráfico y Excel no me lo deja hacer fácilmente. Entonces aquí lo tengo. Observen cómo en este gráfico tengo el histograma. Quiero que usted observe cómo aquí tengo la escala. Tengo una escala de los intervalos. Ya no los escribí los intervalos, sino escribí los valores exactos de la variable. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto, si yo quisiera, puedo anotar aquí que este es el intervalo de 0 a 1. Y ahora vamos a tratar de calcular la moda con una fórmula. Entonces, esa fórmula dice que para calcular la moda yo identifico, igual el procedimiento es muy parecido al anterior. Estamos calculando la moda para datos agrupados, o sea, cuando hice tablas de frecuencias agrupando los datos en intervalos. Entonces sé que la moda está entre 4 y 5. Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicarme en el punto, aquí en este punto 4. Voy a agrandarlo acá, ubicarme en este punto 4. Para eso voy a valerme de unas ayudas que ya tengo yo aquí, ¿sí? Donde aquí tengo el 4, también tengo el 5, y tengo que recordar sencillamente que el intervalo donde está la moda es este, y que sencillamente tengo que ubicar un punto X, un punto acá, o sea, es 4, algo. Tengo que ubicar después del 4 cuál es la ubicación exacta de ese punto para decir que es 4, algo. Entonces la fórmula lo que me va a permitir es ubicar ese qué tan cerca o qué tan lejos estoy del 4 y qué tan cerca o lejos estoy del 5. Entonces la fórmula dice esta distancia es la que tengo que calcular.
La fórmula dice que ese valor es proporcional a esta distancia, que es la distancia que hay entre, bueno, voy a colorear de pronto esta línea que acabo de dibujar acá con otro color para que usted la identifique. Esta distancia la voy a colorear de verde, un verde clarito, ¿sí? Entonces esta distancia es el valor que hay, la diferencia que hay entre este valor 14 y 6, y se le pone un nombre a esa variable. Ese nombre es D1, pero también me dice que es proporcional a la distancia que hay entre esta frecuencia y la siguiente frecuencia. Pero si nosotros miramos la tabla, justo en este ejercicio particular, la mayor frecuencia se dio en el último intervalo. Entonces yo me dice, pero entonces ¿cuál es la siguiente frecuencia? Pues sencillamente la siguiente frecuencia es, nuevamente doy la vuelta y es la primera. Entonces la siguiente distancia se calcula o se mira mirando la diferencia que hay entre este 14 y el de la siguiente frecuencia, que es dando la vuelta, o sea, la primera, o sea, entre 14 y 4. Lo que voy a hacer ahora es trazar una línea acá para que podamos identificar cuál es esa diferencia. Y lo que quiero que ustedes miren es que a esa distancia la vamos a llamar D2. Entonces la diferencia entre 14 y 6 y la diferencia entre 14 y 4. Otro dato que tengo que tener claro es el ancho del intervalo donde está la moda, y la vamos a llamar A. Entonces vamos a volver a agrandar este dibujo y ya tenemos todo el problema como clarificado. Entonces tenemos en este caso el intervalo mide una unidad, porque entre 4 y 5 hay una unidad. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente: la moda es igual al límite inferior, o sea, el 4 que habíamos identificado aquí, más la amplitud, que es el ancho del intervalo, que en este caso es la diferencia entre 5 y 4, o sea 1, por una fracción que tiene que ver con estas dos distancias, la distancia 1 y la distancia 2. ¿Cuál es esa fracción? D1 sobre D1 más D2. Si uno trata de analizar la lógica de esta fórmula, lo que está tratando de calcular es esta distancia a partir de la geometría, que es una proporcionalidad, dado que si trazamos aquí una figura, esto es un trapecio. Entonces, para los curiosos, eso tiene que ver con la geometría de los trapecios. Por ahora, yo solamente me voy a limitar a reemplazar en la fórmula. Entonces, esto es igual a 4 más y el 4, ¿por qué? Porque es el límite inferior, más el ancho, que es 1, multiplicado por, lo voy a hacer muy rápido, distancia 1, la diferencia entre 14 y 6, que es 8, y la suma de la distancia 1 más la 2. La 2 es 14 menos 4, o sea 10, más de 1, que es 8, 18. Esa es nuestra división. ¿Cuánto es 8 sobre 18? Lo mismo que 4 sobre 9, si simplificamos la 4 novenos, ¿cierto? Entonces nuestro resultado es 4 más 8 dividido 18. Se me da 0,44, 0 periódico, o sea 0,4 para efectos de nuestro
redondeo. De tal manera que 4 más 0,4, esta distancia, la que estamos tratando de calcular aquí es 0,4, un poquito antes de 0,5. Esta moda nos dio más parecida a la que calculamos con la marca de clase, 4,4. Entonces ya obtuvimos también en nuestro ejercicio de Excel la moda a partir del histograma. Esa moda es igual a 4,4. Ya tenemos las principales medidas de tendencia central. Ahora vamos a dedicarnos nuevamente a repasar en nuestro archivo de Excel y de Word que hemos revisado las medidas de dispersión. Entonces para eso voy a hacer otro video para que no me pase lo mismo que pasó el día del video chat, que el video quedó muy pesado y se reventó y por eso tuvimos ese problema técnico. Entonces por favor vea el siguiente video que también publicaré en este mismo foro sobre las medidas de posición, que es donde quizás también hay más preguntas. O sea que vamos a hablar de los deciles, de los cuartiles, de la mediana, de las interpretaciones que se deben hacer de esos datos.